Buen día. El día de hoy vamos a realizar la exposición del proyecto de Sistemas de Información Geográfica del Grupo Alfa, que está conformado por Kenneth Leonel Triana, Cristian da Cámara Sousa y Abraham Ayala Acuña, que es quien les habla. Para realizar el proyecto fue necesario buscar por diferentes entidades nacionales datos con respecto a las capas necesarias para agregar al mapa y de esa forma cumplir con el objetivo del proyecto. Las fuentes donde tomamos los datos necesarios son el DANE, en él tomamos los mapas políticos administrativos departamental y municipal junto con los datos de la población por municipios. En el Ministerio de Salud de Colombia, donde obtuvimos datos con respecto al COVID. En los datos abiertos de Bogotá encontramos mapas político-administrativo de la ciudad junto con las estaciones de Transmilenio. Y también, por última entidad, son los datos abiertos de Colombia. Esta fue importante ya que buscamos por este medio y encontramos los puntos de vacunación a nivel nacional junto con cuántas dosis de vacunas se han aplicado por cada departamento y municipios. Cabe aclarar que por efectos de la investigación solo se tomaron datos desde la fecha del 1 de marzo hasta el 9 de mayo del 2021. Bueno, como podrán observar, aquí en el mapa tenemos diferentes tipos de archivos shapefile para la división político-administrativa de los diferentes departamentos y de los municipios en Colombia. Estos datos, como fueron mencionados anteriormente, fueron obtenidos del geoportal del DANE, así como lo obtuvimos anteriormente en esta clase para un taller. Siguiente. Listo. Aquí se puede observar cómo realizamos un buffer de anillos según la cantidad de infectados que hay por departamento. Mientras más grande sea el anillo, significa que hay más infectados en el departamento. Actualmente obtuvimos que los departamentos con mayor número de casos son Bogotá, Antioquia y Atlántico, con el número de contagiados de Bogotá de 198.000 aproximadamente, Antioquia con 89.000 y por último Atlántico con 88.000 casos aproximadamente. Siguiente. Ahora, como podemos observar, también realizamos un procedimiento parecido al de los departamentos, pero en este caso tuvimos que calcular una nueva variable que era el índice de contagio, donde tuvimos que calcular el porcentaje de contagiados, donde colocamos el número de contagiados contra el número de habitantes y con eso obteníamos el índice de contagio. Ahora, en este caso se puede notar como en la primera imagen no se puede ver mucho la diferencia de tamaños de los buffers, pero al acercar en la imagen 2 se puede notar un poco más la diferencia de índice de contagio entre los municipios. También se puede observar de que Bogotá, a pesar de tener muchos casos de infectados, no es el que tiene mayor índice de contagio. En este caso, los municipios Nilo o Cajicá tienen mayor índice de contagio que Bogotá. Siguiente. Ahora procedemos a ver las consultas número 1 y 2, donde lo que nos pedían era ver cuáles eran los departamentos que filtrados entre las edades 60 y 70 años y 50 y 60 años, saber cuáles eran los departamentos con mayor número de contagios. Para estos casos, filtramos primero los datos de los contagios según el rango de edad de 60 y 70 y 50 y 60, y luego hicimos el conteo de número de casos. Luego de esto lo organizamos y mostramos los departamentos correspondientes. Después de analizar estos resultados de ambas consultas, estas dieron el mismo resultado, siendo Bogotá el departamento que tiene mayor número de casos en estos dos rangos de edades. Para el rango de 60 a 70 años existe un número de 18.839 casos en Bogotá, y para el caso del 50 y 60 años existe un número de 31.043 casos en Bogotá en los últimos 2 meses. Siguiente. Para esta consulta 3, al tener los casos positivos a nivel general, utilizamos la herramienta Summaries Attributes y realizamos un contador de casos por municipio. Después, al tener el mapa político administrativo municipal, lo que hicimos fue un join con la tabla del resultado. Y ahí podemos observar la cantidad de casos positivos por cada municipio.
observamos que los 5 municipios con mayores casos de contagio son Bogotá con 198.019 casos, Medellín con 89.967 casos, Barranquilla con 88.067 casos, Cali con 37.936 casos y Soledad con 23.223. Siguiente. Para esta consulta, al tener los datos de la población por municipio y ya al saber los contagios por municipio, realizamos el join y después utilizamos la herramienta Calculify para tener una nueva columna que sería el porcentaje de contagios por municipio. Encontramos que los 5 municipios con mayor índice de contagio, de acuerdo con la densidad poblacional, son Barranquilla, Puerto Colombia, Galapa, Santo Tomás, y con un índice de mayor al 4% en cada uno de ellos, siendo Barranquilla el de mayor riesgo, donde el 7.8% de su población ha sido infectada en el lapso de tiempo de estudio ya mencionado. Siguiente, por favor. Para la consulta 5 fue similar a la anterior, pero solo con respecto a la ciudad de Bogotá. Encontramos la cantidad de habitantes por localidad y contagiados de la ciudad. Entonces procedimos a realizar el join y en el mapa político administrativo de Bogotá detallamos que las localidades de Chapinero, Santa Fe y La Candelaria son las de mayor riesgo por densidad poblacional que poseen. Siguiente consulta. Ya para la consulta 6, como ya lo mencionamos, la información en cuanto a las dosis de vacunas que han sido aplicadas, entonces utilizamos la herramienta ya mencionada Summaries Attributes para tener la cantidad exacta de dosis por departamento y detallamos que Antioquia, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá son donde más se han aplicado vacunas, siendo Bogotá la de mayor aplicación de vacunas con 10.684 dosis. Siguiente. Para iniciar con las consultas propias, nos decidimos primeramente plantear cuáles fueron los municipios de Colombia que debido a la densidad poblacional de cada municipio tienen un menor riesgo de contagio. Para ello decidimos entonces buscar la densidad poblacional de cada municipio y encontrar el índice de contagio con respecto a la cantidad de contagiados de dicho municipio, encontrando así que los municipios más seguros o que tienen un índice de contagio más bajo son Cumaribo, La Macarena, Carmen del Darién, Magui y Barbacoas. Siguiente. En la consulta número 2 nos preguntamos cuáles eran los sectores de Bogotá que debido también a la densidad poblacional tienen un menor riesgo de contagio. Eso con el fin para saber o diferenciar cuáles son los sectores de Bogotá que son más seguros respecto a la cantidad de población y a la cantidad de contagiados en esta misma localidad. Y nos encontramos que las localidades más seguras o con el índice de contagio más bajo son Ciudad Bolívar y Barrios Unidos. Y Ciudad Bolívar y Barrios Unidos siendo esta conformada por cada uno de sus barrios como lo son el Mochuelo, Tesoro, Ismael Perdomo, Parque El Salitre y de Barrios Unidos como lo es 12 de octubre y Los Andes. Siguiente. En la consulta número 3 nos planteamos cuáles eran los departamentos de Colombia donde hay una mayor concentración de puntos de vacunación, para definir cuáles departamentos tienen una mayor accesibilidad a estos centros de vacunación que están funcionando actualmente. Para ello decidimos unir los puntos de los centros de vacunación con los municipios, creando así los resultados, los cuales arrojaron que los departamentos de Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Santander y Cundinamarca tienen una cantidad mayor de puntos de vacunación, siendo más probable encontrar un punto de vacunación en estos departamentos que en otros. Siguiente. La consulta 4, finalmente, decidimos enfocarla
a los puntos de vacunación con unos buffers realizados en las estaciones de Transmilenios en Bogotá. Siguiente. Para ello tomamos cada uno de los puntos proveídos por las bases de datos abiertos de Bogotá, que nos muestran dónde están las estaciones de Transmilenios, y decidimos realizar unos buffers de anillos de un radio de 1 kilómetro. Esto siendo la distancia máxima a la que se puede recorrer a pie una persona desde cada estación al centro de vacunación, viendo como resultado que hay muchos puntos de vacunación a las que las estaciones de Transmilenio no llegan, o que no hay una accesibilidad a través de las estaciones de Transmilenio o rutas de Transmilenio. Esto nos indica que estos centros de vacunación tienen una mayor dificultad de acceso en el transporte público, y que las autoridades de Bogotá deberían contemplar una forma de que las personas puedan llegar a estos puntos de acceso de una forma más accesible. Siguiente. Por último, podemos concluir respecto a todas las consultas y al proyecto realizado que la herramienta y el software ArcGIS es muy apropiada para juntar diferentes tipos de datos geográficos y geoespaciales, y de allí poder lograr crear mapas de acuerdo a los objetivos o a las consultas o resultados a los que deseamos llegar. Y pues gráficamente o geoespacialmente es mucho más fácil identificar y entender estos resultados, tanto para las personas que están realizando el estudio, como para las personas que tienen interés general en estos resultados. Gracias. Para tener un mejor análisis de la última consulta realizada por el equipo, nos metimos a ArcGIS Online, donde subimos nuestra investigación, nuestro proyecto, y como ustedes ven, acá está la capa político-administrativa de la ciudad de Bogotá, junto con las estaciones de Transmilenio, en el cual aplicamos con la herramienta multi-rings, disculpe, buffer, aplicamos una distancia de 1 kilómetro para todos los buffers, y estos punticos que ustedes observan aquí son los puestos de vacunación en la ciudad de Bogotá. Como pueden ver, los buffers de las estaciones de Transmilenio cubren la mayoría de los puestos de vacunación, es decir, que las personas se pueden movilizar por este medio de transporte y pueden llegar a los puntos de vacunación sin ningún problema utilizando este transporte. Como pueden ver, acá creamos otros buffers en nuestro mapa político, y estos fueron creados con el fin para entregar una mejor estrategia o poder analizar por diferentes entidades nacionales o de la capital, como puede ser lo de la Alcaldía de Bogotá, para mirar qué medios de transporte se podrían crear, o estaciones o puntos del CID, para que puedan abarcar estos puestos de vacunación, y de esa forma brindarles a los ciudadanos una mejor movilidad para acceder a estos puestos de vacunación. Ya aquí se puede observar todo el resultado, y ya mis compañeros les van a mencionar algunas de las complicaciones que tuvimos para lograr todo esto, toda esta investigación exhaustiva. Como lo mencionaba mi compañero, una de las principales dificultades o barreras que encontramos en la recopilación de datos, principalmente los puntos de vacunación, fueron que esos puntos se encontraban, era uno por uno, a través de JSON o GeoJSON. Pero como podemos ver, son cientos de puntos en la ciudad de Bogotá, lo cual pues representaba una complicación
descargar cada uno de esos JSON individualmente. Entonces, una de las soluciones fue, bueno, buscar adentrarnos para encontrar las coordenadas de cada uno de los puntos y poder generarlas a través de la descarga de todas ellas a través de una tabla. También pudimos encontrar que los datos abiertos proporcionan mayor facilidad cuando los encontramos, bueno, para la herramienta de ArcGIS, cuando los encontramos de tipo checkfile, lo que hace que pues, la carga de los datos de estos puntos sea mucho más fácil y que pueda ser trabajada y utilizada de una manera más eficiente. Otro de los retos que presentamos al realizar este proyecto es que muchísimos de los datos que, aparte de los que teníamos de los departamentos, los municipios y los de los del COVID, muchos de los datos extras que nosotros obtuvimos tenían muchos datos que al tratar de hacer join no se hacía el join bien. ¿Y por qué pasaba esto? Esto pasaba debido a que, por ejemplo, los departamentos en una tabla tenía tildes y en otro no. También otro de los retos que tuvimos fue como organizar esta información, ya que teníamos muchísimas capas, muchísimas consultas, entre otras cosas. Aquí, como mi compañero está mostrando, existen muchísimas capas que nosotros tuvimos que colocar, anillos, buffers, y como teníamos que organizarlo entre departamentos y municipios, eso se volvía complicado organizarlo. Pero sí, una de las dificultades mayores que tuvimos fue también encontrar las herramientas como para organizar bien esas tablas para que al hacer join hiciera bien esa unión y poder mostrar eso en el mapa. Y complementando un poco lo que dice mi compañero Cristian, también fue que en la parte de recopilación de datos, no todas las fuentes de datos tenían la misma convención de todos los atributos. Es decir, lo que encontramos en el mapa administrativo de Colombia y cada departamento contenía su código, el código para otra tabla de datos con la cual íbamos a hacer otra capa no contenían estos códigos, por lo que teníamos que hacer el join con otro atributo, lo cual era el nombre, y este nombre pues representaba dificultades por las acentuaciones, por la convención de nombres, por los espacios y demás. Así con todos los datos departamentales, municipales y también sobre todo de las localidades de Bogotá. Eso sería todo. Muchísimas gracias.